Sigamos hablando de regresión lineal. El libro de Miller y Miller va a ser una referencia interesante para atravesar este camino. El primer ejemplo de regresión con el que vamos a trabajar es el siguiente. Se quiere estudiar la relación entre el peso de una pieza de cerámica antes y después de ser horneada. Para ello se hornean 7 piezas de 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700 gramos, obteniéndose los siguientes pesos tras la cocción. Acá está el valor del peso a la entrada del horno, acompañado por el peso a la salida del horno. La pregunta de interés es la siguiente. ¿Cuál diría que es el valor esperado para el peso de una pieza construida con 250 gramos de barro? Vamos con el segundo ejemplo. Gráficos de calibración. Se han examinado una serie de soluciones con concentraciones conocidas en un espectrómetro de fluorescencia, obteniéndose las siguientes intensidades por concentración. Concentración blanco, y esta es la fluorescencia observada, y para cada una de estas concentraciones tenemos la fluorescencia observada. La pregunta ahora es, ¿cuál diría usted que es la concentración en un compuesto cuya fluorescencia es 19.3? Gráficos de calibración en análisis modo instrumental es algo que ustedes probablemente ya hayan hecho. El analista toma una serie de muestras en los que la concentración del analito es conocida. Se sugiere incluir un blanco con concentración 0. Estos estándares de calibración se miden en el instrumento analítico y se observa la respuesta en cada uno de ellos. Los resultados se usan para trazar un gráfico de calibración que luego se usa para determinar la concentración en una nueva muestra química utilizando la respuesta dada por el instrumento analítico. La fluorescencia es 19.3, decime cuál es la concentración. Entonces, ¿cuál es el modelo para resolver las preguntas que estuvimos planteando? Vamos a pensar en X1, Xn, si quieren piensen en concentraciones conocidas, y I1 y N que corresponden a la variable respuesta en cada nivel de la variable Xi. El modelo que vamos a considerar establece que la variable respuesta se relaciona con las X's mediante una forma lineal más un error aditivo. Los errores se asumen independientes, con esperanza 0, y el supuesto de homozedasticidad establece que la varianza de los errores es la misma independientemente de cuál es la observación que estamos haciendo, independientemente del X en el cual estemos midiendo. A partir del modelo propuesto y los supuestos realizados en términos de los errores, podemos llegar a los supuestos en términos de la variable respuesta. Las variables respuestas son independientes. La esperanza de la variable respuesta está dada por una relación lineal explicada con la variable xi, y la varianza de todas las variables respuestas es la misma. Como les dije, el modelo y los supuestos para los errores implican los supuestos para las variables respuesta. Tenemos entonces que los parámetros del modelo son los coeficientes que determinan la recta, por un lado, y la varianza del error, por otro. Lo que vamos a hacer ahora es proponer estimadores para cada uno de los parámetros involucrados en el modelo. Vamos a empezar con la estimación de cuadrados mínimos para la recta. Como ya vimos, lo que vamos a hacer es buscar aquellos valores que minimicen la diferencia
al cuadrado entre la respuesta observada y el valor predicho por una recta con pendiente B1 y ordenada al origen B0. Entonces, cada posible recta indexada por B0, B1, cada posible recta de la forma I igual beta 0 más B1, B0 más B1X, da origen a lo que se llaman los residuos. La diferencia entre lo que dice la recta y la I observada. Para este valor XI, esta es el valor de la respuesta observada y esto es el valor predicho por la recta. Calculamos esas diferencias al cuadrado y sumamos. Y entre diferentes posibles rectas estamos buscando cuál es aquella para la cual esto dé lo más chico posible. Es un problema de análisis. Necesitamos minimizar esta función, que siendo una función cuadrática en B0 y B1, va a tener un mínimo donde las derivadas parciales valgan 0. Entonces, planteamos acá el sistema de derivadas parciales, derivamos la función con respecto al B0, derivamos la función con respecto a B1, obtenemos este sistema y los invitamos a que lo resuelvan después de la clase para ver dónde se realiza el mínimo, y ese mínimo va a ser justamente donde las derivadas parciales valgan 0. El punto crítico va a ser el valor donde esta función se va a minimizar. Se hacen las cuentas para ver dónde se minimiza la suma de los residuos al cuadrado. Van a encontrar que el punto crítico está dado por beta 0 sombrero y beta 1 sombrero presentados en estas dos expresiones. Los valores que minimizan la función de pérdida van a ser entonces los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1 del modelo. En esta representación, xn es el promedio de las x's y n es el promedio de las y'es, y encontramos así el intercept y la pendiente de la recta de mínimos cuadrados que corresponde con nuestros datos. Entonces, como vimos, si hacemos esto en R, ponemos quién es la variable explicativa, quién es la variable respuesta, y el comando lm lo que está haciendo es el ajuste, tratando de ponemos acá la variable respuesta, acá la variable explicativa. Ustedes han tenido oportunidad de explorar, y cuando a este ajuste le pedimos que nos muestre los coeficientes, tiene el beta 0 estimado y el beta 1, pongamos así, observado, y el beta 1 observado. O sea, estos son los coeficientes de la recta de cuadrados mínimos para los datos contemplados en el experimento de la cerámica. En este gráfico tenemos por un lado la recta de cuadrados mínimos y por otro lado los puntos iniciales con los que hicimos el ajuste. Notemos que para cada uno de los x's tenemos por un lado el valor predicho para la variable respuesta en términos de usando la recta, o sea, el valor beta 0 es más beta 1 por el xi, y por otro lado tenemos el residuo al hacer la diferencia entre lo observado y el valor al cual uno se acerca si utiliza la recta. Esto es el residuo y este es el fitted value. Eso es lo que estamos definiendo acá. Fitted values, valores ajustados, y por otra parte el residuo.
La suma de los residuos vale 0 y el parámetro que nos falta estimar es la varianza de los errores. Entonces, como nosotros sabemos que idealmente lo que querríamos hacer es esto, como la esperanza de los errores es 0, la varianza de los errores es la esperanza del error al cuadrado y uno podría estimarlo haciendo EI cuadrado sobre N. Esto no podemos hacerlo porque justamente los errores no son observados y lo más parecido que tenemos a los errores son los residuos. Entonces, lo que vamos a hacer para estimar a la varianza es agarrar los residuos y elevarlos al cuadrado. Y para que esto dé origen a un estimador insesgado, vamos a dividir por n-2 en lugar de dividir por n o por n-1. Tenemos entonces así presentado al estimador insesgado de sigma cuadrado para el modelo de regresión. S cuadrado estima la varianza de los errores.